Normalmente, cuando pensamos en tener una conversación con alguien que concentra, digamos, muchísimo poder, no sé, la presidencia de un país o la dirección general de una corporación multinacional gigante, Ujú. existe esta expectativa innegable de que nos vamos a enfrentar a un protocolo extremadamente rígido. O sea, ¿te imaginas esperando en una antesala, pidiendo una cita con meses de anticipación? Preparando una lista súper estructurada de peticiones, claro. Exacto. Entras, expones tu caso rapidísimo para no quitarle el tiempo a esa persona, la otra persona escucha con cierta distancia, y tú simplemente que despides cruzando los dedos para que algo suceda. Es una visión puramente transaccional. Se percibe como una calle de un solo sentido, un intercambio burocrático donde cada individuo tiene un rol súper estático y predecible. Uno pide, el otro concede o deniega, y ahí termina la interacción. Así es. Es algo totalmente estático. Y sin embargo, ese modelo tan rígido se desmorona por completo cuando entramos en el ámbito de la comunicación espiritual, específicamente cuando hablamos de la oración. Totalmente de acuerdo. Y de eso tratan precisamente las notas y extractos que estamos analizando a fondo hoy, provenientes del libro En la presencia de Dios, escrito por T.W. Hunt y Claude B. King. Que es un material fascinante, por cierto. Lo es, lo es. Y la misión de nuestra exploración hoy no es simplemente repasar un texto religioso más. El objetivo es extraer una arquitectura increíble que proponen los autores para entender que la oración no es un ritual monótono. Ni una lista de compras para el cielo, ¿verdad? Para nada. Es un marco de referencia, de hecho, de 6 pasos, que tiene la capacidad de reestructurar por completo la vida de una persona y que, históricamente, ha cambiado el rumbo del mundo. Es una promesa audaz, sin duda, pero el material la respalda por una estructura sumamente lógica. Para cualquier persona entre nuestra audiencia que alguna vez haya intentado meditar, reflexionar o, bueno, orar, y haya terminado sintiendo que solo está repitiendo palabras al aire, Que pasa muchísimo. sí, pasa un montón, o que sientan que es una práctica ineficaz y aburrida, pues este análisis ofrece un cambio de paradigma radical. Y creo que la mejor manera de empezar es, derribando el mito más grande de todos. Porque solemos imaginar la oración como un consuelo meramente personal, ¿no? Ujú. Algo privado, silencioso, que ocurre a puerta cerrada para sentirnos un poco mejor con nosotros mismos frente a un problema. Pero el material arranca sacándonos de esa habitación cerrada y llevándonos a la escala global. Nos muestra la oración como un verdadero catalizador histórico. Y esa perspectiva histórica es fundamental para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Los autores nos transportan directamente al año 1744. ¡Wow! A Escocia, específicamente, tenemos que imaginar el contexto. Era un grupo de pastores que enfrentaban una crisis profunda. Describían un estado de decadencia en la iglesia y un mundo que percibían sumido en la inmoralidad y el desánimo. Un panorama bastante oscuro. Muy oscuro. Y no buscaron una solución política ni armaron una campaña publicitaria. Lo que hicieron fue iniciar un movimiento de oración unida. Pero no fue algo casual, como decir, bueno, oren cuando se acuerden. Claro, no fue un ahí nos vemos. Exacto. Establecieron un acuerdo explícito, formal, para apartar tiempos específicos, los fines de semana y días dedicados al ayuno, con el único fin de pedir un despertar espiritual profundo. Y ese despertar no se quedó confinado, digamos, en las fronteras de Escocia. Para nada. Las ideas tienen alas, y este movimiento cruzó el Océano Atlántico. Llegó a Nueva Inglaterra e inspiró a figuras históricas clave, como el teólogo Jonathan Edwards. Ah, sí, claro. Él quedó tan impactado por lo que sucedía en Escocia que comenzó a escribir extensamente, instando a las congregaciones en América a unirse a estos mismos acuerdos de oración. Toda esta inercia, que se fue construyendo durante décadas, culminó en un evento monumental en 1784. En Inglaterra, ¿verdad? Así es, conocido como el Llamado a la Oración, impulsado por una asociación de iglesias en Northampton. A ver, detengámonos aquí un segundo. Porque hasta aquí suena a, no sé, a clase de historia eclesiástica. Ujú. Pero hay un punto de inflexión. ¿Cuál era el objetivo central de ese llamado de 1784? El objetivo era muy específico. Pedir por la difusión del mensaje cristiano hasta los lugares más remotos del mundo. Y aquí es donde vemos el impacto tangible, el resultado real de ese esfuerzo colectivo. 9 meses antes de que se formalizara este llamado a la oración, un zapatero
llamado William Carey, experimentó una conversión personal. Un zapatero. Sí, un zapatero. Carey, influenciado por todo este clima de oración unida, no solo se quedó en Inglaterra, terminó fundando la Sociedad Misionera Bautista Inglesa. Wow. Él mismo empacó sus cosas y viajó a la India. Tradujo textos, fundó escuelas y dio inicio a lo que los historiadores denominan el movimiento misionero moderno. O sea que estamos hablando de una transformación sociológica y cultural a nivel global, impulsada originariamente por el acuerdo de unos cuantos individuos en Escocia que decidieron orar juntos. Así de impresionante es. Esa secuencia de eventos cambia toda la perspectiva. Y leyendo esa parte del texto, me topé con una idea que me hizo replantear todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, cuéntame. Solemos pensar en nosotros como los iniciadores. Es decir, yo tengo una necesidad, un problema financiero o de salud, y decido tomar el teléfono y llamar al cielo para pedir ayuda. Nosotros marcamos el número, digamos. Exactamente. Nosotros marcamos. Pero los autores son tajantes y dicen explícitamente que la oración siempre comienza con Dios. Citan un pasaje en Filipenses que dice que es la divinidad quien pone el deseo en la persona, tanto el querer hacerlo como el llevarlo a cabo. Claro. O sea que, siguiendo la analogía del teléfono, nosotros jamás marcamos el número. En realidad solo estamos respondiendo a un teléfono que ya está sonando. Dios quien inicia la conversación, el manual se adentra en responder la siguiente gran pregunta. ¿Cómo contestamos? Exacto. ¿Cómo estructuramos nuestra manera de contestar esa llamada? Los autores proponen dos grandes categorías. La primera fase, que es vital y no se puede saltar por nada del mundo, son las oraciones de respuesta. Ok. Y solo después de atravesar esa fase, se entra en la segunda categoría, que son las oraciones de petición. Pues empecemos con esa primera fase, la respuesta. Porque siento que rompe completamente con el esquema tradicional que tenemos de ir a pedir cosas. El objetivo aquí no es obtener un nuevo trabajo o que se resuelva un conflicto legal. Para nada. El objetivo es la identificación. Es buscar volverse semejante a la naturaleza de quien llama. El enfoque es 100% en el ser, no en el hacer. Es como pararse frente a un espejo inmenso que empieza a moldear tu propio carácter. Exactamente. Y para entender cómo funciona ese espejo, el texto nos va guiando por 4 reacciones naturales que surgen al observar diferentes aspectos de esa naturaleza divina. La lógica es fascinante. A ver, desglosémoslas. La primera reacción natural al enfrentarse a una santidad absoluta es la confesión. Una vez que el panorama está limpio, la mente humana pasa a la alabanza y a la adoración. Y finalmente aterriza en la acción de gracias. Bueno, vamos a desempacar esto. ¿Sabes? Cuando escucho la palabra confesión como el primer paso de este proceso, inmediatamente me imagino un escenario de culpa aplastante. Sí, es muy común. Siento que nuestra cultura moderna ve la confesión casi como una tortura psicológica. Un ejercicio donde la persona tiene que flagelarse emocionalmente y repetirse una y otra vez lo miserable que es. ¿Cómo logran los autores darle la vuelta a este concepto para que, no sé, encaje en una arquitectura de transformación positiva? Ese es un punto crucial, porque la visión cultural que mencionas es muy común, pero está súper alejada de lo que plantea el texto. Lo fascinante aquí es que los autores recurren a la raíz etimológica de la palabra griega original para confesar. ¿Y qué significa? Literalmente significa decir lo mismo o estar de acuerdo con la verdad. No se trata de revolcarse en el fango de la miseria personal. Para ilustrarlo, el manual utiliza el relato bíblico del profeta Isaías. Ah, la visión del trono. Esa misma. Él tiene esta visión impresionante donde se encuentra literalmente en la sala del trono ante la pureza absoluta y deslumbrante de Dios. Y su reacción no es sacar su lista de peticiones. Exacto. Su reacción inmediata al ver esa luz tan pura es darse cuenta de la suciedad que hay en él y en su entorno. Él exclama que es un hombre de labios inmundos que vive en medio de un pueblo de labios inmundos. Lo que está haciendo en ese momento no es un berrinche de autocompasión, se está poniendo de acuerdo con Dios acerca de la realidad objetiva de su condición. Claro, está reconociendo la brecha. Este proceso es lo que ocurre justo después. Al estar de acuerdo con la verdad, un serafín toma un carbón encendido del altar y toca sus labios, limpiando su culpa de inmediato. El propósito no era dejarlo paralizado por la vergüenza.
sino limpiar el obstáculo para restaurar la comunicación. Así es. Es un alivio inmenso verlo desde esa óptica. Y me parece brillante la distinción que hacen en esa misma sección sobre el origen de la culpa. Señalan que hay una fuerza acusadora que identifican con Satanás, cuyo único fin es generar una culpa paralizante, una culpa que te hace querer esconderte y alejarte. Sí, una culpa destructiva. Mientras que el Espíritu Santo, por el contrario, genera una convicción que produce arrepentimiento genuino. O sea, la meta del primero es destruir la relación, y la meta del segundo es restaurar la intimidad de inmediato. Es que la confesión limpia la estática en la línea de comunicación, volviendo a tu analogía del teléfono. Y una vez que esa culpa desaparece, de manera natural empiezas a prestar atención a la grandeza de quien está al otro lado de la línea. Que es donde entran la alabanza y la adoración. Exactamente. Es aquí donde los autores introducen la alabanza y la adoración. Y aunque solemos usar estas palabras como sinónimos en el día a día, el manual hace una distinción muy aguda entre ambas. A ver, ¿cuál es la diferencia? La alabanza es una respuesta a los atributos de Dios, como su poder infinito, su justicia o su amor. La adoración, en cambio, es la respuesta a la gloria de Dios, que ellos definen como la evidencia visible de sus actos. O sea, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esa diferencia, a mí me gusta pensarlo como ir a ver a un músico virtuoso. A ver. La alabanza sería equivalente a leer su biografía, entender los años de estudio que tiene, admirar su disciplina y reconocer su talento innegable. Estás admirando sus atributos. Ujú. Pero la adoración es lo que experimentas cuando esa persona se sienta al piano, toca la primera nota de una obra maestra y a ti se te pone la piel de gallina y te quedas sin palabras. Estás en asombro absoluto ante la ejecución de su talento. Es una analogía muy precisa. La alabanza reconoce lo que Él es, la adoración se maravilla ante lo que Él hace. Y al transitar por esa maravilla, la mente humana desemboca naturalmente en el cuarto tipo de respuesta. La acción de gracias. Exacto. Y esto no se trata de una cortesía formal, como decir gracias por educación, sino de reaccionar ante las riquezas y provisiones diarias que solemos dar por sentadas. Uy, leyendo esta parte sobre la gratitud, me quedé pensando en una anécdota que cuenta uno de los autores. Es ridículamente simple, pero, te lo juro, es tremendamente efectiva. Sí, sé cuál dices. Él relata que una mañana cualquiera estaba frente al espejo del baño cepillándose los dientes, y de la nada tuvo este golpe de conciencia de que en todas las décadas que llevaba de vida, jamás, nunca le había dado las gracias a Dios por algo tan mundano como la pasta dental. Es increíble. Y profundizando un poco más, se dio cuenta de que tampoco había agradecido por el simple hecho de tener dientes sanos en su boca. Es un ejercicio de conciencia que desarma a cualquiera. Nos muestra lo insensibilizados que estamos ante la provisión constante. Y el autor nos lanza una hipótesis que, francamente, te quita el aliento. Él nos pregunta, A ver, si las bendiciones y los recursos que vamos a disfrutar el día de mañana dependieran exclusivamente de las cosas por las que dimos gracias el día de hoy, ¿qué tendríamos al despertar? ¡wow! Nada. Exacto. Por ejemplo, si mañana solo pudieras tener aire en tus pulmones, si hoy te tomaste el tiempo de agradecer por el oxígeno que respiras, ¿tendríamos pulmones funcionales mañana? La inmensa mayoría de nosotros nos quedaríamos asfixiados en cuestión de minutos. Literalmente. El texto subraya que agradecer en toda circunstancia, incluso apoyándose en textos como Romanos 8:28, que afirma que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios, tiene un efecto psicológico y espiritual devastador contra el ego, destruye el egocentrismo. Transforma por completo la lente con la que ves la vida. Pasas de una mentalidad de escasez, donde sientes que siempre te falta algo, a una mentalidad de abundancia y dependencia consciente. Totalmente. Y este viaje a través de las oraciones de respuesta es fundamental, porque moldea el carácter. Una vez que la persona ha limpiado su conciencia, admirado la naturaleza divina, presenciado sus actos y reconocido su total dependencia a través de la gratitud, entonces y solo entonces está preparada para la acción. Pasamos del ser al hacer. Así es. El manual nos dice que el individuo ha pasado la prueba del ser y ahora está listo para el hacer. Es el momento de cruzar hacia la segunda gran categoría, las oraciones de petición. Entramos en la fase del trabajo en equipo.
Y me parece vital aclarar esto. El propósito de las oraciones de petición no es abrir una aplicación de entregas a domicilio y dictarle a Dios una lista de caprichos personales. Un menú de restaurante. Exacto. El propósito es asociarse activamente con Él en sus planes. Ahora, los autores dividen esta categoría de petición en dos vertientes. La petición personal, que es pedir por uno mismo, guiada por Dios en su rol de Padre Protector. Ujú. Y la intercesión, que es pedir por otras personas, guiada por Dios en su rol de Señor o soberano que dirige a sus siervos en el campo. Y esa distinción de roles dicta el tono de la interacción. Como padre, él atiende el desarrollo y cuidado de su hijo. Como Señor soberano, él coordina los esfuerzos de sus siervos para impactar a la comunidad. Pero fíjate que aquí me surge una duda razonable que asumo mucha gente en nuestra audiencia comparte. A ver, dime. Hemos dicho que la oración no debe ser un acto egocéntrico. Y sin embargo, la primera vertiente es la petición personal. O sea, pedir cosas para uno mismo. ¿No resulta esto inherentemente contradictorio? Suena un poco paradójico, sí. ¿Cómo puede ser que pedir para mi propio beneficio se alinee con los propósitos divinos universales y no sea simplemente, pues, un acto egoísta? Es una aparente contradicción, pero si conectamos esto con el panorama general, el manual lo resuelve de manera magistral al explicarnos el porqué detrás de la petición. ¿Ok? Argumentan que la petición personal es la fragua, el taller de herrería que Díaz utiliza para forjar a la persona y convertirla en un instrumento afilado y útil para la historia. No se trata de conceder caprichos, sino de usar la necesidad humana para desarrollar madurez. Ah, ya veo. Y nos ofrecen ejemplos históricos irrefutables. Pensemos en Abraham. Él hizo una petición muy personal. Quería un hijo, un heredero. Parecía algo puramente familiar, egoísta hasta cierto punto. Claro, algo para él. Pero a través del largo proceso de esperar esa respuesta, su fe se cimentó de tal manera que de esa petición inicial terminó naciendo una nación entera. ¡Wow! O el caso de Ana, que también mencionan. Exactamente. Ana era una mujer sumida en una profunda amargura porque no podía tener hijos. Su petición original nacía de su propio dolor personal. Pero el proceso de llevar esa amargura repetidamente en oración transformó su corazón en el corazón de una madre dispuesta a entregar a ese hijo. Y ese hijo fue Samuel. Así es, un profeta indispensable que guió a toda una nación. Lo mismo ocurrió con el rey Ezequías, quien al borde de la muerte pidió 15 años más de vida. Instinto de supervivencia puro. Tal cual. Pero al vivir esos años adicionales, preservó el linaje de David, del cual generaciones después nacería el Mesías. Dios estimula y atiende la petición personal porque sabe que el proceso de buscar esa respuesta es lo que pule el carácter y prepara el terreno para impactos históricos enormes. Me parece una visión de causa y efecto asombrosa. Y esto nos enlaza con uno de los conceptos más profundos de todo el material. La idea de que la oración es, en esencia, el campo de entrenamiento de Dios para que el ser humano aprenda a ejercer autoridad. Es un concepto muy fuerte. Buenísimo. El libro argumenta que en el diseño original de la creación, la humanidad, representada en Adán, tenía la autoridad delegada para gobernar su entorno. Esa autoridad se fracturó, y la oración es el simulador de vuelo, el espacio seguro donde los creyentes vuelven a aprender a usar esa autoridad de manera correcta. Alineada con el Creador, claro. Exacto. Y no para su propia destrucción. Es un padre enseñando a su hijo a usar las herramientas del taller familiar sin cortarse un dedo. Y una autoridad delegada solo es segura cuando el carácter del aprendiz ha sido moldeado previamente a través de las oraciones de respuesta que mencionamos antes. Tiene todo el sentido. Ahora, todo este andamiaje teológico suena impecable en el papel, pero la vida real es caótica. Y los autores lo saben. Por eso dedican un espacio considerable a aterrizar estos conceptos en la mecánica diaria. Sí, la sección de los cortocircuitos. Ajá, y abordan el tema ineludible. Si esta arquitectura es tan perfecta y poderosa, ¿por qué tantas veces nuestras oraciones parecen rebotar en el techo? ¿Por qué hay silencio? Pero antes de hablar de por qué fallan, me parecieron fascinantes las herramientas prácticas que sugieren para mantener el enfoque, porque seamos honestas, el cerebro humano es experto en distraerse. Uf, totalmente. Recomiendan algo tan rudimentario como hacer listas de oración. Tener una lista diaria, una semanal, otra mensual. Y aclaran que no es para volverse un burócrata religioso, sino porque si no anotas por quién o por qué estás orando, tu mente divaga. Y terminas inevitablemente orbitando sobre tus propios problemas otra vez. Exacto.
También enfatizan el mandato de orar sin cesar y explican que no significa renunciar a tu trabajo y vivir de rodillas en un monasterio, No, imagínate. sino mantener una línea de comunicación en segundo plano todo el día. Es tener una actitud de charla constante mientras que bañas, mientras preparas el café o cuando estás atrapado en el tráfico pesado. Es integrar la espiritualidad en la textura misma de lo cotidiano. Pero, volviendo a la pregunta incómoda, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando mantienes esa línea abierta y del otro lado solo hay silencio? ¿Qué dicen los autores? El manual es tremendamente confrontativo en este aspecto. Nos presenta una lista de bloqueos específicos que actúan como muros de hormigón frente a la oración. No son misterios insondables, son actitudes concretas. Pecados específicos. Así es, hablan del enojo no resuelto, de las relaciones quebrantadas, de la duda persistente. También mencionan la hipocresía de aparentar algo que no se es y la idolatría del corazón. Que no es adorar estatuas. No, para nada. Es poner cualquier ambición, carrera o relación por encima de Dios. Y hay uno que resulta particularmente punzante: la indiferencia hacia los necesitados. Uy, sí. Citan el libro de los Proverbios, que advierte claramente que quien cierra sus oídos al clamor de los pobres, el día que esa persona clame por ayuda, tampoco será escuchada. Para visualizar cómo funciona este bloqueo, me gusta usar la analogía de un sistema eléctrico. A lo largo del libro se le da muchísima importancia a la oración de común acuerdo, cuando dos o más personas se unen en un mismo propósito. Porque multiplica la potencia de forma exponencial. Exacto. Pero imaginemos que la oración es una corriente eléctrica que intenta fluir verticalmente hacia Dios. Si de pronto hay un cortocircuito en el nivel horizontal, es decir, si tienes relaciones rotas, si acabas de gritarle a tu pareja, si le cerraste el paso agresivamente a alguien en el tráfico y guardas resentimiento, La energía simplemente no llega. se corta, la energía vertical se corta. Los autores citan el principio radical que Jesús menciona en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Si estás a punto de presentar tu ofrenda en el altar y de repente recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, detente. Deja la ofrenda ahí mismo. Date la vuelta. Ve y reconcíliate primero con esa persona y solo entonces regresa a completar tu acto espiritual. La premisa es matemáticamente estricta. Es imposible lograr una conexión fluida en la dimensión vertical hacia Dios si mantienes un cortocircuito de odio o falta de perdón en la dimensión horizontal con los demás. Es una correlación que no se puede evadir. La salud de tu red relacional dicta directamente la eficacia de tu conexión espiritual. No existen compartimentos estancos donde puedas ser un tirano con tus vecinos y un santo en tus momentos de meditación. Todo pertenece al mismo circuito. ¡Qué confrontativo! Y a la vez, ¡qué liberador! Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo de lo que hemos explorado hoy, hemos dejado atrás la idea de una religión de consuelo pasivo para descubrir que la oración unida ha encendido chispas que alteraron la historia global. Así es. Hemos visto cómo la primera fase, las oraciones de respuesta, actúan como un espejo implacable que a través de la confesión sin condena, la alabanza, la adoración y una gratitud radical, nos limpia y moldea nuestro carácter. Nos prepara para la acción. Y hemos entendido que las oraciones de petición no son egoísmo, sino el taller donde Dios nos asocia a su trabajo y nos enseña a manejar su autoridad. Y finalmente, nos queda clarísimo que para que todo este mecanismo opere, necesitamos mantener nuestros circuitos relacionales limpios y en paz. En resumen, todo esto nos demuestra que la comunicación con lo divino es una asociación activa, no un buzón de sugerencias pasivo. Es una arquitectura completa para la transformación humana. Es un ecosistema vivo. Y para cerrar nuestro análisis, hay un concepto, una pequeña perla escondida en el día 2 de la semana 3 del manual, que creo que es el pensamiento provocador perfecto para que la audiencia se lleve y siga reflexionando. A ver, compártelo. Todo nuestro entorno, la psicología moderna y la cultura en general, nos machaca constantemente con la idea de que somos un producto directo de nuestro pasado, Totalmente. que nuestros traumas nos definen. Exacto. Nos dicen que el entorno en el que crecimos, los errores que cometimos y las heridas que sufrimos son los ladrillos que construyen nuestra identidad actual y definen nuestros límites. Pero este texto nos arroja un paradigma absolutamente radical que le da la vuelta a esa lógica.
¿Qué propone? Nos propone que, bajo la óptica del cristianismo y de esta relación divina, los seres humanos no somos un producto de nuestro pasado. Somos, increíblemente, un producto de nuestro futuro. ¡Wow! El argumento es que Dios está trabajando activamente hoy para moldear a las personas a la imagen de la versión perfeccionada que serán en la eternidad. Así que piénsalo de esta manera. Ajá. Cuando una persona se acerca en oración, reconoce sus faltas y confiesa sus errores, no está simplemente haciendo un ejercicio de nostalgia tóxica o lamentándose por la persona que fue ayer. Claro. Lo que está ocurriendo en realidad es que se está poniendo de acuerdo con Dios acerca de la versión eterna, restaurada y futura en la que se está convirtiendo. Sus ojos no están puestos en la ruina del pasado, sino en la obra maestra del futuro. Honestamente me quedo sin palabras ante esa forma de replantear nuestra propia existencia. Saber que no estás atado a tu historial, sino que estás siendo jalado hacia tu potencial eterno. Es una perspectiva verdaderamente revolucionaria para llevarnos a casa. Resulta que, volviendo a la imagen con la que empezamos nuestro viaje hoy, ese protocolo para hablar con la máxima autoridad del universo no exige que lleguemos con un currículum perfecto ni con una agenda rígida. Solo nos pide que tengamos la valentía de contestar. Exactamente. Solo nos pide que contestemos un teléfono que, muy en el fondo, sabemos que ya está sonando. Y nos garantiza que al levantar esa bocina, no solo vamos a ser escuchados con total atención, sino que seremos moldeados y transformados por el increíble futuro que nos está esperando al otro lado de la línea.